Su canal, Juan de Jesús Sánchez, presenta en El Impulso el Evangelio de Jesucristo, palabra poderosa y eficaz, su historia, la doctrina y el contexto teológico. Prepárese y escuche. Entonces, amigos, vamos hoy a hablar de la neumatología, recordándole que de pronto, si tienen un tiempo, pueden entrar a YouTube, a Facebook de Fuego AM y van a encontrar enseñanzas como la teología propia, que ya la estuvimos compartiendo con ustedes, y de igual manera la cristología. Y ahí ustedes se van a enterar de la importancia que es tener conocimiento, tener claridad sobre estas dos doctrinas, y hoy precisamente vamos a hablar de la neumatología y le vamos a preguntar al pastor Guillermo qué nos dice o qué enseña la Biblia con relación a esta expresión, la neumatología, y qué es la neumatología. Muy bien, mi querido hermano Juan y también queridos oyentes que a esta hora nos acompañan en este programa tan importante. Bueno, la neumatología es un término que quizás no es muy usado, no es muy común, no es muy familiar. Y la neumatología, queridos oyentes, hace parte de una de las materias que estudia la teología sistemática, es decir, que la teología sistemática que abarca todas las grandes doctrinas cardinales de la fe reveladas en la Biblia, tiene un capítulo, tiene un tomo, tiene una parte que se denomina neumatología. Y esa neumatología es la que se dedica al estudio de la tercera persona de la Trinidad. Estamos hablando entonces del estudio del Espíritu Santo. El término griego para espíritu es neuma. Por eso, neumatología es el término que nos ayuda a entender que es la materia que estudia el Espíritu, en este caso, el Espíritu Santo. La palabra neuma en el griego del Nuevo Testamento es una palabra que también la encontramos en la versión Septuaginta o la versión de los 70, una versión que se utilizó en el primer siglo, una versión del Antiguo Testamento en griego, y también allí aparece el término. Esta palabra griega neuma es una palabra que significa espíritu, aliento, soplo vital, algo que infunde vida. Y por eso entonces la materia se llama neumatología, como lo dije hace un momento. Dicho esto, queridos oyentes, la Biblia, volviendo a la pregunta puntual del hermano Juan, ¿qué dice la Biblia de la neumatología? Entonces, la Biblia acerca del Espíritu Santo tiene mucho que decir, queridos oyentes. Tiene mucho que decirnos acerca de la obra, del ser, de los atributos, de todo lo que es el Espíritu Santo, y por eso toda la Biblia, toda la Escritura, podemos decir, habla de neumatología. Recién abrimos la Escritura. Cuando usted, querido hermano, querido oyente, toma la Biblia, abre la Escritura, el primer libro que encuentra es el Génesis, y ya nos habla del Espíritu Santo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, Génesis 1, 1 y 2. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces note que ya desde el primer versículo, los primeros dos versículos del Génesis, ya nos hablan de neumatología, ya nos hablan del Espíritu Santo. Así que la neumatología podemos decir que es un tema que está en la Biblia de pasta a pasta.
o de Génesis hasta Apocalipsis. Nos habla de la segunda persona de la Trinidad, nos habla de su ser, de sus obras y pues todo lo que es la acción del Espíritu Santo en el plan de Dios y en su revelación. Así que eso podríamos decir por ahora, mi querido hermano Juan y oyentes, sobre qué dice la Biblia de la neumatología. Gracias, pastor Guillermo. Amigo oyente, lo importante que es entender cómo este concepto de neumatología está en toda la extensión de las Sagradas Escrituras. Si bien es cierto, no aparece la expresión neuma, pero sí aparece ahí el Espíritu Santo. Pastor, entonces, de acuerdo a lo que nos indicó, ¿cómo podríamos entender lo que realmente estudia la neumatología o cuál es el objeto del estudio de la neumatología? Muy buena pregunta, muy pertinente. En efecto, como decíamos, la neumatología a veces no es tan familiar al creyente, no es tan conocida, y el estudio del Espíritu Santo abarca muchos aspectos que los creyentes desconocen. Y esto se debe precisamente a que Dios actúa en todas las cosas y actúa por medio de su Espíritu Santo. Él cumple toda su obra también mediante su Espíritu Santo, y por eso quiero mencionar algunos de los temas que estudia la neumatología. Entonces, en primer lugar, la neumatología, queridos oyentes, estudia lo que podemos decir o generalizar bajo el título de la persona del Espíritu Santo. Es decir, debemos estudiar qué es el Espíritu Santo con relación a las tres personas de la Trinidad. Esa persona de la Trinidad es Dios mismo. Entonces estudiamos su deidad, su honor, su gloria. Estudiamos la procesión del Espíritu. Estudiamos la soberanía del Espíritu Santo. Estudiamos todo lo que tiene que ver con sus atributos. Pero también la neumatología nos enseña acerca de los nombres del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también en la Escritura lo encontramos como el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de verdad, el Espíritu de vida, el Paráclito. Entonces, la neumatología nos estudia cada uno de estos nombres. También hay una tercera área de estudio de la neumatología y son las manifestaciones del Espíritu Santo, es decir, su manifestación en la creación, como leíamos en Génesis capítulo 1. También estudiamos cómo el Espíritu Santo es el encargado de aplicar la nueva creación en el pecador para que pueda ser una nueva criatura. Él es el que convence de pecado, justicia y juicio. Entonces, también se estudia cómo el Espíritu Santo se manifiesta como el Espíritu que convence. También estudia al Espíritu como el compositor o el autor de las Sagradas Escrituras. Recordemos que Pablo habla mucho acerca de las Sagradas Escrituras y habla de la autoría de las Sagradas Escrituras, y el autor de las Sagradas Escrituras es el Espíritu Santo. También estudia la manifestación del Espíritu Santo en la persona de Cristo, cuando desciende sobre la persona de Cristo, cuando conocemos el bautismo del Señor Jesucristo, la unción de todos los atributos del Espíritu Santo sobre Jesús, sobre Cristo. Estudiamos también la manifestación del Espíritu Santo en Pentecostés, cuando mora en la iglesia, cuando el Espíritu Santo mora en medio del pueblo del Nuevo Testamento. Estudiamos la manifestación del Espíritu Santo en el llamado y la conversión de los pecadores.
la morada en su iglesia. Hay otra unidad que estudia la neumatología, queridos oyentes, y tiene que ver con las promesas del Espíritu Santo. Entonces, la unción del Mesías, todo lo que iba a operar en el Mesías, cómo lo iba a llenar de ese espíritu de sabiduría, de conocimiento, de poder, etcétera. También la promesa de el Espíritu Santo en el avance y desarrollo del pacto de gracia que Dios establece por medio de Cristo. También estudiamos las promesas del Espíritu Santo en los anuncios del Señor Jesucristo. Entonces, ese es otro capítulo que estudia la neumatología. Y también hay otra unidad acerca de cómo el Espíritu Santo entonces se manifiesta o se presenta. Él se presenta en el día de Pentecostés. Él se presenta entonces como el Espíritu que viene a morar en la iglesia y que viene a morar en cada creyente. Entonces, todos esos aspectos, querido hermano Juan, queridos oyentes, son los que abarca esta materia de la neumatología. Qué interesante, pastor, todas estas enseñanzas. Y vea, amigo, vuelva a escuchar el video porque el pastor nos ha hecho una referencia muy importante. Esta es la primera vez que yo escucho estas 4 unidades. Es muy importante porque esto nos permite realmente entender lo que realmente es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pastor, desde la primera pregunta nos había hecho ya referencia en el versículo 2 de Génesis 1, que el Espíritu Santo iba y venía sobre la faz de las aguas. La pregunta es, pastor, ¿cómo es esa manifestación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Y si es la misma manifestación del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, pastor. Esta es una pregunta bien interesante y es una pregunta que la iglesia y los creyentes se hacen continuamente. ¿Cómo es la manifestación? ¿Cómo es que operaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? ¿Cómo entender todo esto? Y quisiera decirles, hermanos, inicialmente, como para arrojar un poco de luz y para tener como un trasfondo y que podamos abrir un poco nuestra mente. Y es que cuando abrimos el Nuevo Testamento nos arroja mucha luz acerca de todo lo que el Antiguo Testamento nos enseñaba a manera de sombras, a manera de símbolos, a manera también de pactos, a manera de muchas herramientas que Dios pedagógicamente utilizó para revelar su plan de salvación. Entonces, cuando vamos al Nuevo Testamento, vemos que el Nuevo Testamento nos ayuda a entender que en el Antiguo Testamento era necesaria la presencia y la obra del Espíritu Santo tal cual como ya la vemos con claridad en el Nuevo Testamento, porque no había manera de que Dios operara de otra forma en el Antiguo Testamento en ciertos aspectos del desarrollo de su plan si no fuera mediante su Espíritu Santo. Así que para ser más específicos, déjenme por favor mencionar algunas de las cosas puntuales que encontramos en el Antiguo Testamento y que nos ayudan y nos dan mucha luz acerca de cómo entender la neumatología en el Antiguo Testamento. Cómo entender entonces la operación, la manifestación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Bueno, déjenme también decir que en el Antiguo Testamento, cuando hablamos de el hebreo, hay una palabra que es ruá. Ese ruá es lo que en el griego
es neuma, que se traduce como espíritu generalmente. Así que el Ruá, el espíritu de Jehová, la misma presencia de Dios, porque recuerden que el Padre y el Hijo y el Espíritu son Dios mismo. Entonces nos deja ver que Dios operaba y Dios se manifestaba por medio de su Espíritu Santo. Y en el Antiguo Testamento vemos cómo el Espíritu de Dios cumplió en el Antiguo Testamento varias funciones. Déjenme mencionar una por una. En primer lugar, vemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo actúa como dador de vida en la creación. Él forma la creación, Él da vida a los animales, Él da vida al hombre. Cuando Dios toma el barro de la tierra, forma al hombre y sopla. Recuerde que el soplo es el aliento, es el espíritu. Y entonces ahí el espíritu opera como el que forma y da vida en la naturaleza, en la creación. Una segunda manera, como vemos en el Antiguo Testamento, la neumatología, es que es el espíritu a través del cual Dios se comunica y revela el mensaje a sus portavoces. Entonces, hablando de cómo Dios se comunicaba en el Antiguo Testamento, es por medio de su espíritu. Entonces, a los profetas, Él se manifestó por medio del espíritu para revelar su propósito, para revelar su mensaje. Y también nos enseña la Biblia, en tercer lugar, que en el Antiguo Testamento el Señor enseñaba por su espíritu y por medio de esas revelaciones la manera como se agradaba a Dios y se cumplía su voluntad. Entonces podemos decir que esa era otra función del Espíritu Santo. El Espíritu Santo llevaba al conocimiento de la voluntad de Dios. Una cuarta manera, como vemos en el Antiguo Testamento, la neumatología, es que el Espíritu Santo era el que provocaba fe, arrepentimiento, obediencia, justicia, docilidad, alabanza y oración. Entonces note que es como lo mismo y debe ser lo mismo que vemos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento el Espíritu convence de pecado, justicia, juicio. En el Antiguo Testamento, entonces en los Salmos, en Salmo 51, en Isaías 11, en Ezequiel 11, en Ezequiel 36, en Joel, en Zacarías 12, en todos estos vemos cómo el Espíritu provoca fe, arrepentimiento, obediencia, justicia, alabanza, oración. Una quinta manera, como vemos la neumatología en el Antiguo Testamento, es que el Espíritu es el que capacita para un liderazgo fuerte, sabio, efectivo. Lo vemos en Génesis para el caso de los hombres que Dios llamó para liderar y para llevar adelante sus planes. En Números, en el capítulo 11, en Deuteronomio, en Primera de Samuel, en Segunda de Reyes, en Isaías. Entonces todos estos pasajes, que son muchos, nos dejan ver cómo el Espíritu Santo era el que capacitaba a estos hombres para un liderazgo sabio, efectivo. Era el que daba la gracia para que ellos hicieran todo lo que debían hacer, como dice el apóstol Pablo. Yo he trabajado más que los demás, pero no soy yo, es la gracia de Dios que actúa en mí. Y era el Espíritu actuando también en esos hombres del Antiguo Testamento. Una sexta manera como encontramos la neumatología y entendemos la neumatología que nos enseña la Biblia, es el que el Espíritu Santo es el que da gracias o da dones o da capacidades para una obra creativa de los hombres. Las actividades entonces que los hombres realizan es precisamente, ¿por qué? Porque Dios por medio de su Espíritu Santo otorgaba esa gracia para que los hombres pudieran hacer diferentes obras, como en Éxodo 31, como en Ageo, en Zacarías. Entonces todos esos aspectos, querido hermano Juan, nos revelan al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento de una manera bastante amplia. Saluda al pastor Guillermo y dice que buenas enseñanzas, que ha servido mucho para la edificación de ella y de su familia.
y le hace una pregunta al pastor Guillermo, que en qué momento se adquiere o en qué momento la persona adquiere el Espíritu Santo o que es bautizada con el Espíritu Santo, está diciendo la hermana Antonia desde Chiquinquirá. Una muy buena pregunta, hermana Antonia. Gracias por esa pregunta. Yo voy a contestar con las Sagradas Escrituras en 1 Corintios, en el capítulo 12. Dice el apóstol Pablo, capítulo 12 de 1 Corintios, verso 13. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo que todos los verdaderos creyentes, todas las personas que han nacido de nuevo, y cuando han sido objetos de esa gracia que ya hemos hablado en otros programas, esa gracia especial, esa gracia regeneradora, esa gracia que nos da el don de la fe para poder ver a Cristo como el Señor, como el Salvador, como el Hijo de Dios, verlo como el único que puede salvarme de mi pecado. Y entonces el Señor me da gracia para creer y para arrepentirme también, porque reconozco que mi maldad merece justamente la paga del pecado, que es la muerte. Entonces nacemos de nuevo abrazando a Cristo por la fe en arrepentimiento. Y todos los que hemos pasado por esa obra de gracia, hemos recibido, dice el apóstol Pablo, el Espíritu Santo. Hemos sido bautizados en ese Espíritu Santo. Y esto tiene una base también en el libro de los Hechos. Recuerde, hermana Antonia, que en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pedro predicó por primera vez allí a los judíos, él entonces predicó acerca de cómo los judíos habían dado muerte al Hijo de Dios, habían dado muerte al Salvador, y después de que él explica toda la obra que Cristo, el Señor, vino a hacer, y que ellos lo habían pues de una manera injusta tratado y lo habían matado, dice que dijeron todos al oír esto, en el capítulo 2 de Hechos, verso 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, verso 38, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces note que es en arrepentimiento y fe. Les dice, arrepiéntanse y crean, bautícense y recibirán el don del Espíritu. Entonces, todo aquel que ha creído genuinamente en Cristo, todo aquel que se ha sometido a Cristo, reconociendo su pecado y lo ha hecho Señor de su vida y sigue a Cristo como el Señor y Salvador de su vida y persevera como discípulo de Cristo, es alguien que ha nacido de nuevo y ha nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo, que le ha dado ese don de la fe, de arrepentimiento, porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, justicia y juicio. Si alguien es salvo genuinamente porque está verdaderamente convencido de su pecado y de que Cristo es su único camino de salvación, es porque el Espíritu Santo ha hecho esa obra. Y dice Pedro, y recibiréis el Espíritu Santo, el don, el regalo del Espíritu Santo. Y también el apóstol Pablo dice, hermana, en Efesios capítulo 1, de que somos sellados con el Espíritu Santo. Entonces todos los creyentes, hermana, cuando nacemos de nuevo, recibimos el Espíritu Santo. Y eso también se llama el bautismo del Espíritu Santo, como la llama el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Todos hemos sido bautizados en ese Espíritu Santo, es decir, que lo hemos recibido y ahora somos ahora morada del Espíritu Santo. Y preguntan que han escuchado que el Espíritu Santo se adquiere o en el bautismo
o con la imposición de manos, con la unción del aceite, o con los avivamientos. En los avivamientos. ¿Qué le decimos a esta familia ecuatoriana, pastor? Me parece Bueno, pues interesante la también es pregunta. una pregunta, gracias hermano Juan, es una pregunta que está muy relacionada también con la que nos hacía doña Antonia allá desde Boyacá. Entonces, yo quiero ir precisamente a Efesios, al capítulo 1. Dice el versículo 13, en él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces, queridos hermanos que nos escriben, gracias por compartirnos esas inquietudes. Pues hermanos, ha habido mucha confusión a veces acerca de la doctrina del Espíritu Santo y se han divulgado algunos conceptos, algunas enseñanzas que no son precisas. Pero note que lo que yo he leído en esos 3 textos, en 1 Corintios, en Hechos y ahora aquí en Efesios, en el capítulo 1, dejan muy claro que no necesitamos cosas extraordinarias de algún tipo de campaña especial o una unción especial o algún tipo de avivamiento especial. No. El pecador que se arrepiente genuinamente, que recibe el evangelio, eso dice aquí el versículo 13, capítulo 1. Dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu de Dios. Entonces, hermanos, no es mediante una operación especial, extraordinaria, que alguien en un ambiente o que alguien específicamente imponga las manos o unja con aceite. No. El Espíritu Santo es un don de Dios y recibiréis, dice Pedro, el don del Espíritu. El don es un regalo que Dios da directamente, no necesita intermediarios, no necesita cosas, herramientas para actuar, no, Él actúa directamente por gracia, es un don de Dios. Así que hermanos, todo aquel que ha nacido de nuevo, todo aquel que realmente se ha convertido a Cristo como un fiel discípulo suyo en arrepentimiento y le sigue y le obedece, es alguien que ya ha sido lleno del Espíritu Santo. Gracias, Pastor Guillermo, y a la familia en Ecuador que vive en Ottawa. Bueno, Pastor, todo lo que nos ha compartido y nos ha enseñado a la luz de las Sagradas Escrituras, hemos aprendido cantidad de enseñanza sobre el Espíritu Santo. Pastor, ¿cuál es la importancia en verdad para el creyente de conocer bíblicamente la doctrina del Espíritu Santo? Bueno, muy bien. Pues es muy importante que los cristianos conozcamos la doctrina del Espíritu Santo, o esta materia, como técnicamente la conocemos como la neumatología, en virtud a que el Espíritu Santo es el que nos sostiene y es la fuente de vida para nosotros los creyentes, de vida espiritual. Así como nacimos gracias a la operación del Espíritu Santo, que nos convenció de pecado, justicia y juicio, ahora es el Espíritu Santo el que nos sostiene. Y el Nuevo Testamento, queridos oyentes, es muy claro en esto. Recuerden que el Señor Jesús anunció en Juan 14 que Él se iba, pero que iba a enviar otro consolador, que iba a enviar
al Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo entonces sería su sustituto. Y en efecto, ese Espíritu Santo llegó como sustituto en el día de Pentecostés y quedó morando en la iglesia. Y a partir de ahí, entonces el Espíritu Santo sigue operando en el pueblo de Dios a través de los siglos, en todo tiempo, en todo lugar. Y es importante que conozcamos el Espíritu Santo y cuál es su propósito de que el Señor lo hubiera enviado. Y quisiera mencionar 7 cosas, hermano Juan y oyentes, o 8 cosas mejor, que nos ayudan a entender la importancia de conocer al Espíritu Santo, de estudiar la neumatología. Y lo primero es que el Espíritu Santo nos revela a Cristo y nos revela la verdad acerca de Él. Así que el Señor, después de partir, envió su Espíritu Santo para que precisamente los apóstoles recordaran todo lo que Él era y todo lo que Él había enseñado, y todo lo que tenemos en la Escritura es gracias a que el Espíritu Santo operó para recordarlo a estos hombres que fueron los discípulos del Señor Jesucristo. Lo segundo a tener en cuenta es que el Espíritu Santo une a los creyentes con Cristo. Es decir, que el Espíritu Santo es el que nos pone en comunión, en contacto. Él es el que opera esa obra regeneradora, vivificante, para que ahora vengamos a ser participantes del reino de Dios. Ahora, entonces, como lo dice Juan en el capítulo 3, como lo dice mucho el apóstol Pablo en Romanos, en el capítulo 6, en el capítulo 7, en Corintios, en Gálatas, etcétera, es allí donde el Espíritu nos ha unido a Cristo. En tercer lugar, el Espíritu Santo asegura a los creyentes que son hijos de Dios. Recuerde que necesitamos esa seguridad de que somos hijos de Dios. El testimonio que da el Espíritu, recuerden Romanos capítulo 5, versículo 5, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En quinto lugar, el Espíritu Santo es el que nos transforma progresivamente. El Espíritu Santo es el que cumple la obra de santificación. Nosotros ya hemos creído, hermanos, pero no estamos listos todavía. Necesitamos mortificar esta naturaleza caída, necesitamos crecer más en la nueva vida que hemos recibido en Cristo por el Espíritu Santo, y esa obra se cumple progresivamente, y es el Espíritu Santo el que nos va transformando cada vez más y más a la imagen de Cristo. Entonces Él es el que continúa esa obra. ¿Para qué? Para que nosotros permanezcamos firmes, luchando y mortificando, y Él nos da la gracia para mortificar nuestra naturaleza pecaminosa. Así que es muy importante este aspecto. También en sexto lugar, Él nos concede la gracia para testificar de Cristo. Nos concede la gracia para crecer en la piedad. Nos concede la gracia para seguir siendo edificados y poder conocerle a Él más y más como nuestro Señor, como nuestro Salvador. En séptimo lugar, recuerde que el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Él es el Paráclito. Él es el que está al lado nuestro ayudándonos. Se dice Romanos capítulo 8, 26, que Él está al lado nuestro porque nosotros no sabemos cómo orar, pero el Espíritu Santo nos ayuda a orar con gemidos indecibles. Él ora eficazmente. Él es el que guía nuestra oración. Y en último lugar, quiero compartir que el Espíritu Santo es el que impulsa la acción misionera para dar a conocer a Cristo a las naciones, como lo vemos en el libro de los Hechos, en Hechos capítulo 8, 13, 16, fue por el Espíritu Santo que los apóstoles fueron llevando entonces el Evangelio a muchos lugares. Así que queridos oyentes, es importante toda la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice un teólogo del pasado,
en su teología sistemática, Luis Berkhoff en su teología sistemática, dice que el Espíritu Santo lo podemos considerar como el que complementa la obra del Padre y del Hijo. Él es el que lleva a término tanto la operación o la obra del Padre como también la obra del Hijo, y en efecto así es. El Hijo murió en la cruz, el Hijo ahora ha hecho todo para nuestra salvación, y ahora el Espíritu aplica la obra de Cristo a su pueblo para que podamos beneficiarnos de todo lo que Cristo alcanzó en la cruz para nosotros. Entonces el Espíritu Santo sigue operando hoy día y debemos entender bien cómo opera, debemos saber cómo lo hace y debemos admirar toda esa gran obra que Dios ha querido hacer en su pueblo a través del Espíritu Santo. Entonces todo esto creo que nos motiva, todo esto creo que nos llena de razones importantes para saber más y más de la neumatología, del estudio del Espíritu Santo, querido hermano Juan y oyentes. Excelente, pastor Guillermo. Ya para ir terminando, ¿cómo se manifiesta el Espíritu Santo en la vida de un creyente? Bueno, muy bien. El Espíritu Santo se manifiesta en la vida de un creyente, sosteniendo su vida espiritual, llevándole a entender mejor las Sagradas Escrituras, porque Él es el que nos guía a todo conocimiento. Él nos ilumina para que podamos entender lo que el Señor nos ha dejado en su palabra. Él es el que nos asiste a la hora de usar este medio de gracia que es la oración. Entonces el creyente depende del Espíritu Santo para ser guiado a una oración que sea conforme a la voluntad de Dios, y que no oremos para, como dice Santiago, que no oremos para nuestros propios intereses y para nuestras propias metas y nuestros propios deseos de nuestro corazón caído, sino que oremos conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo entonces es por excelencia el que nos guía y nos ilumina, el que está allí siempre sosteniendo nuestra fe, de tal manera que Él es el que hace esa operación, y nosotros dependemos del Espíritu Santo 100%. Por eso Él ha querido morar, o mejor, Dios en su plan ha querido que Él more en nosotros para que sea el que nos sostenga, el Espíritu de verdad. Entonces creo, hermano, que es eso y muchas otras cosas más que debemos tener en cuenta los creyentes en cuanto a lo que hoy hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Gracias, pastor. Tenemos una pregunta, yo creo que es bien interesante contestarla acá, que nos hace un hermano desde Tunja. Él dice: si el Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Dios y del Espíritu de Jesucristo, ¿o hay alguna diferencia? Muy buena pregunta. No, mi hermano querido, es el mismo, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno y el mismo Dios. Es el mismo ser, es la misma naturaleza y es la misma esencia divina. Entonces, hablar del Espíritu Santo es hablar del Padre y hablar del Hijo, así como hablar del Hijo es hablar del Padre y hablar del Espíritu. Entonces el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo son lo mismo que el Espíritu Santo. Gracias, pastor Guillermo, por la enseñanza que hemos recibido hoy para toda la familia de Fuego AM. Oraremos por su ministerio y quedamos altamente agradecidos, pastor Guillermo Gómez, por su tiempo y por su enseñanza. Muy amable. Gracias, doctor Juan. Un saludo a todos los oyentes. Que el Señor los bendiga. Bueno, nos acompañó en el Control Master Lorena. En el impulso les habló Juan de Jesús Sánchez.
Aponte, compartan este contenido, amigos, es de mucha edificación y podrán repasar, volver nuevamente a escuchar lo que es realmente la neumatología, la doctrina que estudia el Espíritu Santo, que está en nosotros, que mora en nosotros como templo del Espíritu Santo. Gracias a toda la familia de Fuego AM. Hasta otra oportunidad, si así el Señor nos lo concede.